En un mundo donde las agendas se vuelven más pesadas que los corazones y las horas parecen deslizarse entre los dedos como arena luminosa, surge una pregunta silenciosa que muchos han evitado mirar de frente. ¿En qué momento dejamos de vivir para comenzar simplemente a sobrevivir? La introducción de esta travesía, inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari, se abre como un amanecer lento, desvelando la sombra de una lucha universal, la tensión entre el éxito exterior y la devastadora sensación de vacío interior. A lo largo de continentes y culturas, hombres y mujeres que lo poseen todo encuentran difícil respirar, atrapados en rutinas que apagan el espíritu y expectativas que erosionan la autenticidad. Es la paradoja moderna. Cuanto más llenamos nuestras vidas de logros, más sentimos que nos falta algo esencial, un brillo perdido en algún rincón de nuestra propia historia. Y sin embargo, este libro, y la filosofía que encarna, aparece hoy con más relevancia que nunca, no como un tratado espiritual remoto, sino como un llamado urgente a detener el ruido, a desempolvar la brújula interior y a recordar que la grandeza humana no nace del rendimiento, sino del despertar. La historia que inspiró estas páginas originales, la transformación de un abogado brillante que intercambió su Ferrari por un viaje hacia la esencia del ser, es mucho más que una fábula moderna, es un espejo. Un recordatorio de que la vida que deseamos está siempre más cerca de lo que creemos, esperando que tengamos el coraje de mirarla sin máscaras. En este preludio narrativo, el oyente es invitado a entrar en un espacio íntimo y cinematográfico, donde cada palabra se despliega como una luz en un corredor oscuro y cada idea vibra con la energía de una posibilidad aún no explorada. El ritmo de esta introducción no corre, no empuja, acompaña, respira, se expande. Habla de una humanidad agotada pero esperanzada, de una generación que en medio del ruido digital y la prisa interminable, anhela una sabiduría que no esté hecha de fórmulas, sino de verdad. Este libro importa ahora porque vivimos un tiempo en que la ansiedad se ha vuelto compañera habitual, en que la productividad se ha convertido en un idioma dominante y en que muchos han olvidado la dulzura simple de vivir con calma, propósito y presencia. Importa porque detrás de cada pantalla encendida, de cada agenda saturada, de cada sonrisa automática, late un corazón que aún recuerda cómo se sentía amanecer sin miedo, avanzar sin prisa y amar sin fragmentación. Esta narración nace para quienes sospechan que la vida podría ser más profunda, más serena, más significativa, para quienes han sentido esa punzada suave de insatisfacción en medio de sus mayores éxitos, para quienes desean reconciliar ambición con paz, disciplina con humanidad, logro con trascendencia. La introducción se convierte así en una invitación a caminar juntos hacia un territorio donde la sabiduría antigua ilumina desafíos modernos, donde el crecimiento personal deja de ser un proyecto y recupera su noble condición de camino. Un camino que, como aprendió aquel hombre que un día dejó atrás su Ferrari rojo, comienza siempre en el mismo lugar, dentro de uno mismo. El despertar interior, la primera gran lección que emerge de The Monk Who Sold His Ferrari, se despliega como un llamado silencioso que la mayoría de las personas ignoran durante años, a veces durante vidas enteras, hasta que un momento de quiebre, de cansancio insoportable o de lucidez inesperada, sacude los cimientos de lo conocido y abre la puerta a un nuevo modo de percibir la existencia. Este despertar no ocurre como un destello místico reservado a unos pocos, sino como el descubrimiento íntimo de algo que siempre estuvo ahí, la comprensión de que la vida externa, con sus metas, presiones, roles y conquistas, solo puede llevarnos hasta cierto punto, y que más allá de ese borde comienza un territorio vasto y silencioso donde reside la verdadera fuente de fortaleza, claridad y propósito. Esta lección se alza con un tono cinematográfico que guía al oyente hacia una reflexión profunda. Cada ser humano, incluso aquel que aparenta mayor control, camina con un vacío que no se llena con títulos, bienes o reconocimiento. Solo se ilumina cuando el individuo se atreve a mirar hacia adentro y a reconocer que ha estado viviendo en piloto automático, respondiendo a impulsos ajenos y dejando que la inercia determine su destino. El despertar interior surge entonces como una ruptura suave pero definitiva con esa ceguera aprendida, una decisión de recuperar la soberanía sobre la propia mente y la propia vida.
En la narrativa inspirada por la filosofía que atraviesa las enseñanzas de los monjes de Sivana, este proceso comienza con un gesto mínimo: detenerse. Detenerse para observar la corriente interminable de pensamientos que pasan por la mente como nubes inquietas. Detenerse para escuchar el eco perdido de la intuición. Detenerse para sentir de nuevo la textura de la vida, no desde la urgencia, sino desde la presencia. Y esa detención, que muchos consideran un lujo o una extravagancia, se convierte en realidad en el acto más revolucionario de la vida moderna. Porque quien aprende a detenerse es quien aprende a despertar, y quien aprende a despertar ya no puede regresar a la prisión de la inconsciencia cotidiana. Este despertar interior conlleva un reconocimiento solemne. El mundo exterior no es la causa de nuestros tormentos, sino el reflejo de la conversación interna que llevamos dentro. Y cambiar la vida exterior no requiere reorganizar el universo, sino transformar primero el paisaje íntimo del pensamiento, la emoción y la intención. Así comienza la expansión, un movimiento lento y poderoso en el que la persona descubre que, detrás de la máscara social y profesional, existe una chispa intacta, una esencia que nunca ha sido herida ni corrompida, solo olvidada. La filosofía de Sharman nos guía a ver que este despertar irradia hacia cada aspecto de la vida. El trabajo se vuelve más claro porque nace del propósito y no del miedo. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no son un refugio contra el vacío, sino un puente entre dos almas despiertas. La disciplina ya no es un castigo, sino una celebración de la capacidad humana de dirigir su energía hacia lo que realmente importa. Quien despierta interiormente comprende que el tiempo, ese tesoro esquivo, deja de sentirse como un enemigo cuando se vive con intención, y que la vida cotidiana, incluso en su aparente monotonía, está llena de símbolos, señales y oportunidades para crecer. El despertar interior es, en esencia, un regreso a la claridad perdida, a la imaginación poderosa, a la calma que existe debajo del ruido, a la certeza suave de que cada ser humano está hecho para más de lo que aprendió a aceptar. Es también una ruptura valiente con las expectativas que otros han proyectado: la carrera perfecta, la vida impecable, la productividad constante, y un renacimiento hacia una vida que se siente auténtica, no porque sea fácil, sino porque es más verdadera. Y en este proceso de despertar surge un fenómeno sutil pero transformador. La mente, antes dispersa y agotada, empieza a alinearse con un propósito más alto, y esa alineación enciende una fuerza que el individuo había olvidado que poseía. El despertar interior enseña que la claridad no se mendiga, se cultiva; que la paz no se hereda, se construye; que la plenitud no se compra, se recuerda. Tal como lo viven quienes deciden emprender este camino, el despertar no es un final, sino un principio. Es el primer paso del viaje que transforma la percepción del mundo y la relación con uno mismo. La vida deja de sentirse como una carrera para comenzar a sentirse como un sendero. La mente deja de parecer una tormenta para convertirse en un jardín, y el futuro deja de aparecer como un enemigo incierto para presentarse como una invitación abierta. Quien despierta interiormente descubre que la libertad más poderosa no es la financiera, ni la profesional, ni la social, sino la libertad mental, la capacidad de pensar conscientemente, de elegir con intención, de actuar con coherencia. Y así, la primera lección se instala como la raíz de todas las demás. Para vivir una vida extraordinaria, primero hay que estar despierto. Para transformar el mundo exterior, primero hay que iluminar el interior. Para vivir con grandeza, primero hay que recordar quién se es realmente. El despertar interior es, en este sentido, el amanecer del viaje espiritual, emocional y humano, una luz que no desciende desde lo alto, sino que emerge desde lo profundo. El dominio de la mente. La segunda lección fundamental inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari se revela como una travesía interna en la que el ser humano descubre que la mente no es un simple instrumento de pensamiento, sino el terreno sagrado donde se siembra cada destino, el taller silencioso donde se forja cada victoria o cada derrota antes de que se manifiesten en el mundo exterior. Esta enseñanza se presenta con la fuerza de una revelación cinematográfica. La mente, cuando se encuentra indisciplinada, se convierte en un escenario de caos, dudas y miedos que consumen la energía vital.
pero cuando se cultiva con cuidado, presencia y determinación, se transforma en un jardín fértil capaz de sostener la grandeza personal. En la filosofía que atraviesa la historia del monje que renunció a sus excesos, dominar la mente no significa sofocar emociones o imponer pensamientos rígidos, sino aprender a dirigir la atención como quien dirige la luz de un faro, iluminando lo esencial y desdibujando lo que desvía, inquieta o paraliza. Esta lección se despliega con un ritmo que invita a la contemplación profunda. Cada pensamiento es una semilla. Cada semilla tiene un fruto, y ese fruto termina definiendo la calidad de la vida. Cuando la mente es dejada a la deriva, se llena de maleza, pero cuando se entrena con disciplina suave y constante, florece con claridad, creatividad y fuerza interior. Desde esa perspectiva, el dominio mental se convierte en un acto de responsabilidad suprema, porque nadie puede construir una existencia sólida sobre una mente fragmentada o dominada por la reacción automática. El oyente es invitado a adentrarse en la imagen simbólica del jardín que los monjes de Sivana utilizan para enseñar esta verdad. La mente como un espacio vivo que necesita ser cuidado todos los días, retirando los pensamientos tóxicos que marchitan el ánimo, regando las ideas constructivas que impulsan la acción y protegiendo el terreno de las influencias que roban la paz. En esta metáfora cobra sentido el poder de la concentración, que en los tiempos modernos se ha convertido en un recurso tan valioso como escaso. La tecnología, la prisa y las distracciones constantes han fragmentado la atención humana hasta niveles que impiden escuchar la propia voz interior. Dominar la mente, entonces, se vuelve un acto de resistencia consciente. Es decidir que la atención no será vendida al mejor postor, sino que se conservará como un tesoro para lo que realmente importa. Y en ese acto de resistencia florece un regalo inesperado, la capacidad de vivir con una presencia tan profunda que cada segundo parece expandirse, revelando matices que antes pasaban desapercibidos. El dominio de la mente no surge por casualidad, es una práctica continua, un entrenamiento diario en el que la voluntad, la observación y la paciencia se convierten en aliados. Se trata de aprender a elegir qué pensamientos alimentar, qué emociones permitir que se asienten y qué historias internas es necesario reescribir para poder avanzar sin la carga de viejos condicionamientos. Y este trabajo interno se siente, en muchos momentos, como escalar una montaña. Exige esfuerzo, exige constancia, exige recordar por qué se hace incluso cuando el impulso natural es volver a la comodidad del automatismo. Pero en esa subida se descubre algo que cambia la vida para siempre. La mente puede ser entrenada, moldeada, refinada. No es un destino fijo, es una herramienta flexible que responde a la intención. La filosofía que inspira esta lección enseña que quien domina su mente, domina su vida, porque los límites más poderosos no son los externos, sino los que se construyen en silencio a través de creencias que jamás fueron cuestionadas. Dominar la mente es romper esas barreras invisibles y expandir el horizonte de lo posible. Al hacerlo, el individuo se libera de la tiranía del miedo, del hábito de anticipar catástrofes, de la necesidad de aprobación constante, de la compulsión por vivir en futuros imaginarios o pasados que ya no existen. La mente dominada se convierte en un espacio de claridad que permite tomar decisiones con serenidad, responder en lugar de reaccionar y actuar desde la intención en lugar de dejarnos arrastrar por impulsos pasajeros. Este dominio no es un acto frío ni distante, es un acto profundamente humano, un acto de amor propio que reconoce el valor de la paz mental como piedra angular del bienestar. Y así, a medida que el oyente se sumerge en esta segunda lección, se revela otro componente crucial. La calidad de la vida depende directamente de la calidad del diálogo interno. La voz con la que uno se habla puede elevar o destruir, impulsar o paralizar. Cambiar esa voz, su tono, sus palabras, su forma de interpretar el mundo, es uno de los movimientos más transformadores del viaje interior. La disciplina mental no implica ignorar la realidad ni negar emociones, sino observarles sin identificarse con ellas, comprenderlas sin permitir que gobiernen cada pensamiento. En ese aprendizaje surge una libertad extraordinaria, la libertad de no ser esclavo de sus propias narrativas.
Esta lección se convierte entonces en una invitación a tomar las riendas de la mente con suavidad pero con firmeza, a recordar que el pensamiento es un poder creativo y que no existe mayor inversión que aprender a usarlo sabiamente. En última instancia, el dominio de la mente no busca perfección, sino presencia. Busca que cada individuo recupere la capacidad de vivir conscientemente, de dirigir su energía hacia lo que fortalece el espíritu y de proteger su paz como un tesoro sagrado. Y así, esta segunda lección se despliega como un puente entre la simple existencia y la verdadera maestría personal. Un recordatorio de que la grandeza no surge del ruido, sino del silencio internamente gobernado. Dominar la mente es dominar la vida, y ese dominio comienza con una decisión, la decisión de despertar, observar y dirigir, en lugar de simplemente quedar atrapado en la corriente sin rumbo de los pensamientos automáticos. El propósito elevado, la tercera lección fundamental inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari, emerge como una fuerza magnética que reordena la vida desde sus cimientos. Un llamado profundo que no surge de la lógica ni de la presión externa, sino de la voz interior que todos los seres humanos llevan silenciada bajo capas de obligaciones, miedo, expectativas y ruido cotidiano. Esta lección se despliega como una revelación lenta y luminosa. La existencia humana solo alcanza plenitud cuando se alinea con un propósito que trasciende la supervivencia, la comodidad y el reconocimiento. Un propósito que conecta la individualidad con algo más amplio, más noble, más significativo. En el corazón de la filosofía que impulsa esta enseñanza, late la convicción de que la vida no es un accidente ni un conjunto de decisiones improvisadas, sino un viaje que pide dirección, intención y profundidad. Sin un propósito elevado, la mente vaga, el corazón se dispersa y la energía se disipa. Pero cuando ese propósito es descubierto, la vida adquiere una claridad sorprendente, como si al fin las piezas de un rompecabezas complejo encontraran su lugar natural. En la narrativa inspirada por los monjes de Sivana, el propósito elevado no es un proyecto profesional ni un objetivo material, es la brújula interna que orienta cada acción, cada palabra, cada decisión. Es la respuesta silenciosa a la pregunta esencial: ¿para qué estoy aquí? Y esa pregunta se convierte para muchos en el principio de una revolución interna que transforma cada rincón de la existencia. El propósito elevado tiene la capacidad de encender una llama en quienes se sienten estancados, perdidos o saturados de responsabilidades sin alma. Cuando una persona descubre su propósito, incluso de manera parcial o fragmentada, siente cómo su energía cambia de dirección. Aquello que antes se vivía como un peso se convierte en un puente, y aquello que parecía un obstáculo se transforma en un recordatorio de fuerza. Este propósito no se encuentra en el exterior, no se compra ni se imita, se revela en el silencio, en la introspección, en la valentía de escuchar los deseos más profundos del espíritu. La filosofía que inspira esta tercera lección enseña que el propósito elevado no siempre se manifiesta como un gran gesto heroico o una misión grandiosa. A veces es una pasión humilde, una inclinación natural, una sensibilidad que apunta hacia un modo particular de servir al mundo. Y es precisamente ese acto de servicio, pequeño o monumental, lo que da sentido a la vida humana. Vivir sin propósito es avanzar con los ojos cerrados. Vivir con propósito es caminar con la certeza de que cada paso tiene un significado. Este descubrimiento cambia la relación con el tiempo, porque quien vive según su propósito deja de sentir que la vida se le escapa y comienza a experimentarla como un sendero donde cada día cuenta, donde cada acción se convierte en una expresión de identidad y de contribución. El propósito no solo organiza la vida, la enciende, elimina la indecisión crónica, debilita los miedos que nacen de la confusión, fortalece la disciplina porque ya no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural, y permite que la persona recupere el dominio sobre su energía, priorizando lo que nutre su espíritu por encima de lo que llena únicamente sus horas. En esta lección, la narrativa se vuelve contemplativa y expansiva, invitando al oyente a recordar los momentos en los que sintió una chispa de inspiración pura,
cuando las acciones parecían fluir sin esfuerzo y el tiempo perdía su peso, esos momentos que no suelen repetirse por azar, sino porque señalan el camino del propósito. Y es aquí donde la sabiduría del libro resuena con profundidad. Encontrar el propósito no es tarea de un día, sino un proceso continuo de autoconocimiento, una escucha honesta que pide sensibilidad, paciencia y valentía para dejar atrás identidades prestadas. Porque muchas personas viven bajo sueños que no les pertenecen, atrapadas en metas que nunca eligieron conscientemente. El propósito elevado exige autenticidad, y esa autenticidad implica desapego, el desapego de las expectativas familiares, sociales y profesionales que moldean vidas que se sienten ajenas. Cuando una persona se atreve a preguntar ¿qué quiero realmente?, inicia una transformación que no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. El propósito también actúa como un faro en los momentos de oscuridad, ofreciendo dirección cuando las circunstancias externas se vuelven inciertas. Quien vive con propósito sabe que las dificultades no son interrupciones del camino, sino parte del proceso de refinamiento que fortalece la identidad. Las crisis se vuelven maestras, los fracasos se convierten en señales y los éxitos dejan de ser trofeos vacíos para convertirse en expresiones del crecimiento interior. Esta lección enseña que el propósito elevado no solo orienta hacia el futuro, sino que también ilumina el presente, permitiendo que cada instante se viva con mayor plenitud. La persona deja de aplazar su felicidad hasta alcanzar metas específicas y comienza a experimentar satisfacción en el camino mismo. En este sentido, el propósito no solo da dirección, sino también presencia. Y mientras el oyente se adentra en esta reflexión, descubre que el propósito elevado es en esencia un acto de amor hacia uno mismo y hacia el mundo. Es reconocer que cada vida tiene un valor único y una contribución imprescindible. Es aceptar que la realización personal no está en competir, sino en aportar, no en sobresalir, sino en florecer. Así, esta tercera lección se convierte en una invitación a mirar hacia adentro con honestidad radical, a escuchar la voz suave que ha sido relegada por años y a comprometerse con la construcción de una vida que no solo sea exitosa, sino también significativa. Vivir con propósito es vivir desde la verdad, y esa verdad, una vez descubierta, tiene el poder de transformar la existencia entera. La disciplina espiritual, la cuarta lección fundamental inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari, se levanta como un pilar silencioso y firme en el viaje hacia la transformación interior, revelando que ninguna intención, por elevada que sea, puede sostenerse sin la estructura interna que ofrece el compromiso diario con uno mismo. Esta lección no habla de una disciplina rígida o ascética destinada a reprimir la vida, sino de una disciplina suave, consciente y profundamente humana que se convierte en el puente entre el propósito interior y su manifestación externa. En la filosofía que emana de los monjes de Sivana, la disciplina espiritual no es una obligación, sino una ofrenda, un acto deliberado mediante el cual el individuo demuestra reverencia por su propio crecimiento, dedicando cada día un espacio a pulir su mente, fortalecer su espíritu y alinear su energía con lo que realmente importa. Esta disciplina se presenta como un entrenamiento del alma, un conjunto de pequeñas acciones repetidas con intención que moldean el carácter con la misma precisión con la que un escultor trabaja la piedra bruta. Y es precisamente en esa constancia donde ocurre la magia. La transformación no surge de los grandes acontecimientos, sino de los hábitos invisibles que se repiten día tras día, silenciosamente, profundamente, sin aplausos ni reconocimientos. La disciplina espiritual es, en esencia, el arte de elegir cada día la versión más elevada de uno mismo, incluso cuando el cansancio o la duda susurran lo contrario. En el relato que inspira esta enseñanza, se muestra cómo los monjes practican rituales diarios que honran la mente, el cuerpo y el espíritu. Meditación al amanecer, reflexión consciente, cuidado del cuerpo, silencio intencional, prácticas que sostienen el equilibrio interior y nutren la claridad. Y aunque estas prácticas puedan parecer simples, su poder radica precisamente en su simplicidad.
Son recordatorios vivientes de que la grandeza no se construye con impulsos esporádicos, sino con ritmos constantes que anclan el presente y fortalecen la identidad. En un mundo que glorifica la inmediatez y desprecia los procesos lentos, la disciplina espiritual actúa como una rebelión tranquila contra la impulsividad moderna. Enseña que el crecimiento interior requiere paciencia, tiempo y repetición, que ninguna transformación profunda puede sostenerse si no está acompañada de una práctica diaria que estabilice la mente y fortalezca el corazón. Esta disciplina se convierte en el cimiento sobre el cual todo lo demás florece. Sin ella, el propósito se desvanece, la mente vuelve al caos y la claridad se diluye en la urgencia cotidiana. Con disciplina, en cambio, la energía se canaliza, la voluntad se fortalece y la presencia se expande. La disciplina espiritual no es un ejercicio de perfección, sino de coherencia. Es levantarse cada día con la intención de cultivar la mente a través de la atención consciente, de nutrir el cuerpo con movimiento y cuidado, de honrar el espíritu con momentos de silencio que permitan escuchar la intuición. Esta coherencia crea una relación íntima con uno mismo, una confianza interna que crece como un árbol robusto que resiste las tormentas. La persona disciplinada espiritualmente no depende del azar ni del ánimo pasajero para avanzar. Sabe que su compromiso es más fuerte que cualquier resistencia momentánea. Y en ese compromiso se libera, porque la disciplina no es una cárcel, sino una llave. Una llave que abre puertas a niveles más profundos de libertad. La libertad de no ser dominado por impulsos. La libertad de no caer repetidamente en patrones destructivos. La libertad de dirigir la energía hacia lo que nutre, en lugar de aquello que solo distrae. En esta lección, la narrativa invita al oyente a observar cómo la disciplina espiritual convierte el caos en orden, la dispersión en enfoque y la inquietud en serenidad. Cada práctica diaria, por pequeña que parezca, actúa como un hilo que va tejiendo un manto de estabilidad interior. Y cuando este manto está completo, la vida ya no se siente como una carrera descontrolada, sino como un viaje consciente donde cada paso tiene sentido. La disciplina espiritual también ilumina una verdad fundamental. El poder no está en la motivación, que es fugaz, sino en la constancia. La motivación puede encender el primer paso, pero es la disciplina la que sostiene el camino cuando la emoción inicial se diluye. En este sentido, la disciplina espiritual es un acto de madurez interior, un reconocimiento de que la transformación profunda exige perseverancia y respeto por el proceso. Esta lección recuerda que cada día ofrece una oportunidad para elegir entre la comodidad inmediata y el crecimiento sostenido, entre el ruido externo y la voz interior. Y es en esas elecciones repetidas donde se construye el destino personal. Finalmente, la disciplina espiritual revela que el crecimiento interior no es un evento extraordinario, sino una práctica ordinaria ejecutada con intención extraordinaria. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no surge de momentos brillantes, sino de una vida vivida con compromiso, presencia y respeto por el camino espiritual propio. Así, esta cuarta lección se convierte en un recordatorio atemporal. La disciplina no es una cárcel, sino una expresión de amor hacia la propia evolución. Porque quien se disciplina espiritualmente no se limita, se expande. No se encierra, se libera. No se castiga, se honra. Y en esa honra, la vida entera encuentra una nueva profundidad, un nuevo ritmo, una nueva luz. La simplicidad consciente, la quinta lección fundamental inspirada en el monk who sold his Ferrari, surge como un refugio luminoso en medio del ruido moderno, recordando que la vida humana alcanza su plenitud no cuando se acumula más, sino cuando se aprende a necesitar menos y a apreciar más profundamente cada instante. Esta lección se despliega como una brisa que limpia el aire saturado de la mente contemporánea, una invitación a liberar el peso innecesario que se ha convertido en parte silenciosa de la identidad. Objetos, tareas, metas ajenas, preocupaciones que nunca pertenecieron al espíritu, expectativas que se fueron apilando hasta ocultar bajo capas de ruido la esencia simple y clara del ser.
La filosofía de los monjes de Sivana vibra en esta enseñanza como una llamada a recordar que la vida no fue creada para ser una carrera interminable de acumulación, sino un flujo armonioso, donde lo esencial brilla con más fuerza cuando se aparta lo superfluo. La simplicidad consciente no busca empobrecer la experiencia, sino enriquecerla. Elimina lo que distrae para intensificar lo que realmente importa. Es un arte que se practica con el corazón despierto y con la mente presente, un modo de vivir que observa con delicadeza cómo cada pequeña elección puede convertirse en un acto de liberación o en una nueva cadena. En este sentido, la simplicidad consciente es mucho más que un estilo de vida, es una filosofía que transforma la relación con el tiempo, la energía y la vida misma. Quien vive con simplicidad consciente descubre que el tiempo se expande cuando se reduce la prisa, que la creatividad florece cuando se deja espacio para respirar, que la felicidad deja de ser una meta distante para convertirse en una experiencia accesible y cotidiana. Esta lección enseña que el ser humano moderno se ha acostumbrado a una vida saturada, saturada de estímulos, saturada de compromisos, saturada de distracciones, y en esa saturación, la belleza natural de la existencia queda oculta detrás de un velo de urgencia constante. La simplicidad consciente actúa como un gesto de valentía, porque implica renunciar a aquello que se ha normalizado como indispensable. Exige mirar de frente aquello que se acumula no por necesidad, sino por hábito, miedo o inercia. En este proceso, la persona descubre que la simplicidad no es ausencia, sino presencia, presencia de claridad, de espacio, de intención. Esta enseñanza revela algo que muchos olvidan: la complejidad innecesaria drena energía, borra la creatividad y debilita la conexión con uno mismo. Por el contrario, una vida más simple abre espacio para la reflexión, el crecimiento y la calma. A través de esta lección, la narrativa se hace suave y expansiva, invitando al oyente a imaginar cómo sería una vida donde cada objeto, cada tarea, cada compromiso y cada pensamiento fuera elegido deliberadamente, no por presión, sino por coherencia con el propósito interior. La simplicidad consciente libera la atención atrapada en lo trivial y la redirige hacia lo significativo. Esa redirección es una forma de cuidado profundo, porque permite que el espíritu se fortalezca, que la mente se serene y que el corazón se abra a la gratitud. La simplicidad se convierte en un acto de amor hacia uno mismo, porque cada espacio despejado, ya sea físico, mental o emocional, se transforma en terreno fértil para la claridad y la paz. Y sin embargo, esta lección también reconoce que la simplicidad no es un camino fácil en una cultura que glorifica el exceso. Requiere un tipo especial de disciplina, una decisión constante de elegir la esencia por encima de la apariencia, la calidad por encima de la cantidad, la calma por encima de la prisa. Es un acto continuo de preguntarse: ¿esto añade valor real a mi vida? Y tener el coraje de dejar ir aquello que no lo hace. Esta práctica no empobrece, potencia, elimina la fatiga innecesaria que proviene de vivir por encima de la propia capacidad emocional y mental. Devuelve la energía que antes se desgastaba en mantener lo superfluo, otorga claridad para actuar con mayor intención. La simplicidad consciente también transforma la relación con los deseos, los purifica, los ordena, los reduce a su esencia verdadera. La persona deja de perseguir metas impulsadas por el ego y comienza a seguir aspiraciones guiadas por el alma. Y en ese cambio, la vida adquiere una profundidad inesperada. Lo cotidiano se vuelve significativo, lo pequeño adquiere belleza, lo habitual se convierte en ritual. Esta lección también resalta que la naturaleza, en su sabiduría ancestral, enseña que la abundancia auténtica no es acumulación, sino equilibrio. Un árbol no florece por tener más hojas de las necesarias, sino porque canaliza su energía a lo que lo nutre. De igual forma, una vida simple no es una vida vacía, sino una vida bien nutrida. La simplicidad consciente no se opone a la ambición, sino al ruido que la distorsiona. Permite avanzar con mayor enfoque, con mayor fuerza y con mayor serenidad. Quien adopta esta filosofía descubre que la mente se aclara, el cuerpo se relaja y el espíritu se eleva. Se siente más ligero, más auténtico, más libre,
y es en esa libertad donde encuentra una conexión más profunda con el propósito elevado, con la disciplina espiritual, con el dominio de la mente, con el despertar interior, porque todas estas lecciones se entrelazan como hilos de un mismo tapiz, y la simplicidad consciente actúa como el espacio que permite que todas brillen. En última instancia, esta quinta lección es un recordatorio de que la vida no necesita ser complicada para ser extraordinaria. A veces lo único que se necesita para recuperar la grandeza interior es liberar espacio, espacio para respirar, para sentir, para escuchar, para ser. Y cuando ese espacio se abre, la existencia se ilumina con una claridad que ninguna acumulación podría ofrecer. El servicio y la compasión, la sexta lección fundamental inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari, emergen como un recordatorio profundo de que el crecimiento interior alcanza su máxima expresión cuando se expande más allá del yo y se convierte en una fuerza que toca otras vidas, creando ondas de significado que transforman silenciosamente el tejido del mundo. Esta enseñanza revela que una vida verdaderamente plena no se mide únicamente por la abundancia interna, sino por la capacidad de compartir esa abundancia con quienes nos rodean, de convertir la sabiduría en acción y la intención en presencia amorosa. En la filosofía que atraviesa la historia del monje que renunció a sus excesos, el servicio aparece no como una obligación moral, sino como una consecuencia natural de una conciencia despierta. Cuando la persona descubre su propósito, domina su mente, abraza la simplicidad y cultiva disciplina espiritual, surge de manera espontánea un deseo profundo de contribuir, de aliviar el sufrimiento ajeno, de sembrar bondad incluso en terrenos áridos. La compasión se convierte entonces en un estado de ser, no en un acto aislado, y es en esa transición donde ocurre uno de los cambios más poderosos del viaje interior. El individuo deja de ver la vida como una competición y comienza a verla como una misión compartida. Esta lección invita a reconocer que cada ser humano, sin excepción, atraviesa batallas invisibles, que cada sonrisa puede estar sosteniendo un dolor antiguo y que cada encuentro es una oportunidad para iluminar un fragmento de oscuridad en la vida del otro. Desde la perspectiva de los monjes de Sivana, servir es honrar la interconexión profunda que une a todos los seres, una realidad espiritual que trasciende culturas y épocas. Lo que damos vuelve multiplicado, no como recompensa, sino como expansión interior. La compasión se convierte en un acto de humildad que recuerda al individuo que no está solo, que forma parte de un entramado humano donde cada gesto importa, cada palabra cura o hiere, cada acción deja una huella. En un mundo dominado por la velocidad y la productividad, esta lección llega como un bálsamo que invita a ralentizar, a observar, a escuchar, a notar las pequeñas oportunidades de servicio que aparecen todos los días, sostener una conversación con presencia genuina, ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento, actuar desde la empatía incluso cuando sea más fácil ignorar. El servicio consciente no es grandilocuente, es silencioso, humilde y profundamente transformador. Y esta enseñanza recuerda que la compasión no es un sentimiento pasivo, sino una energía activa que pide ser expresada a través de la acción, el acto de tender la mano, de cuidar, de acompañar, de iluminar un sendero ajeno. En este contexto, la narrativa se vuelve suave pero expansiva, invitando al oyente a recordar que los momentos más memorables de la vida no suelen venir de lo que uno recibe, sino de lo que uno ofrece. El servicio y la compasión amplían el corazón, disuelven el ego y conectan al individuo con un significado que ninguna meta personal podría igualar. Esta lección también ilumina una verdad profunda. Servir no es sacrificar la vida personal, ni permitir que otros consuman nuestra energía. Es actuar desde la plenitud, no desde la carencia. La compasión auténtica surge cuando uno está en paz consigo mismo, no cuando busca aprobación o validación externa.
Por eso el servicio espiritual tiene un ritmo natural, nace del equilibrio interior y se expresa de forma equilibrada. No se trata de cargar el mundo, sino de encender pequeñas luces que juntas disipan grandes sombras. Esta filosofía muestra que la compasión no solo transforma a quien la recibe, sino también a quien la ofrece. Actúa como un espejo que revela la humanidad compartida y disuelve las barreras artificiales que crean separación, barreras de estatus, de origen, de contexto. El corazón compasivo ve más allá de lo superficial y reconoce la divinidad presente en cada ser. Y ese reconocimiento despierta un tipo de amor que no es romántico ni posesivo, sino universal y libre. La compasión también fortalece la disciplina interior porque enseña a la mente a mirar con amabilidad en lugar de juicio, a responder con paciencia en lugar de reacción, a actuar desde la empatía en lugar del miedo. Y este entrenamiento emocional se convierte en un aliado poderoso en el camino espiritual, porque ayuda a desactivar patrones antiguos de defensa, competencia y resentimiento. El servicio, por su parte, actúa como una vía para materializar el propósito elevado. A través de él, los dones individuales encuentran su expresión más pura. El talento deja de ser un símbolo de estatus para convertirse en un instrumento de contribución. La creatividad deja de ser algo privado y se convierte en una chispa que inspira. La sabiduría deja de quedar encerrada en la introspección y se transforma en guía para otros. Así, esta lección recuerda que el mayor legado que una persona puede dejar no es lo que construye para sí, sino lo que siembra en otros, en su forma de tratar a los demás, en la esperanza que inspira, en la bondad que deja como rastro. Y aunque estos gestos no siempre se vean, siempre se sienten, aunque no siempre sean reconocidos, siempre permanecen. En un mundo donde muchos se sienten solos, invisibles o desconectados, la compasión se vuelve un acto revolucionario y el servicio un acto de liderazgo espiritual. Esta sexta lección, profundamente alineada con la esencia del libro, refleja que la verdadera grandeza no se mide en logros, sino en humanidad, y que al final del camino, lo que ilumina la vida no es lo que acumulamos, sino lo que entregamos. Porque servir y ser compasivo no es perder, es trascender. Es recordar que somos responsables no solo de nuestro propio despertar, sino también de contribuir al despertar de un mundo entero. La grandeza cotidiana, la séptima y última lección inspirada en The Monk Who Sold His Ferrari, surge como una revelación silenciosa pero trascendental. La verdadera grandeza no es un acontecimiento extraordinario reservado para momentos épicos, sino un hábito del alma que se construye en las pequeñas decisiones que moldean cada día, en la forma en que respiramos frente a la adversidad, en cómo honramos los compromisos que hacemos con nosotros mismos, en la manera en que convertimos lo ordinario en sagrado a través de la presencia, la intención y la coherencia. Esta lección desmitifica la idea de que la plenitud se encuentra en metas lejanas o hazañas heroicas. Por el contrario, nos recuerda que el heroísmo más profundo es el que nadie ve, el que se practica cuando nadie está mirando, el que se sostiene en los rincones íntimos de la rutina donde nacen los hábitos de carácter que finalmente definen el destino. En la filosofía que atraviesa el viaje del monje, la grandeza no se busca como un trofeo, sino que se cultiva como una forma de vivir con propósito en cada acto aparentemente insignificante. Levantarse con gratitud, cuidar el propio espacio, respetar el tiempo de otros, escuchar con atención, actuar con integridad incluso cuando es más fácil justificar lo contrario, elegir cada día ser un poco más consciente, más amable, más disciplinado que el día anterior. Esta enseñanza nos enfrenta con una verdad incómoda pero liberadora. No existen días menores ni momentos irrelevantes, porque todo lo que hacemos deja una huella en nuestro espíritu y en la vida de quienes nos rodean. Cada gesto construye o erosiona la persona que estamos llegando a ser. La grandeza cotidiana se convierte entonces en un recordatorio de que el crecimiento no es un evento, sino un proceso continuo, una conversación diaria entre la intención y la acción, entre lo que soñamos y lo que hacemos para acercarnos a ese sueño.
Desde la mirada serena de los monjes de Shivana, esta lección invita a vivir cada día como si fuera una obra de arte en construcción, no una tarea por completar. A ver el tiempo no como un recurso que se escapa, sino como un lienzo que se llena con elecciones conscientes. La grandeza cotidiana también exige valentía, porque implica abandonar la narrativa cultural que glorifica lo inmediato y espectacular, y abrazar en su lugar la belleza profunda de lo constante, lo paciente, lo auténtico. Nos invita a celebrar los progresos invisibles, la conversación sincera que evitaba el conflicto, la mañana en que, pese al cansancio, elegimos honrar un compromiso, el momento en que respiramos antes de reaccionar, el segundo en que elegimos compasión en lugar de juicio. Es en estos gestos discretos donde se forja el carácter, porque cada acto pequeño es un voto a favor de la persona que queremos ser. Esta lección también señala que la grandeza cotidiana no es perfección, sino presencia, la capacidad de volver una y otra vez al centro incluso después de desviarse, de comenzar de nuevo con humildad, de recordar que cada amanecer trae consigo permiso para reconstruir, para recalibrar, para elegir conscientemente hacia dónde dirigir la energía. En este sentido, la grandeza cotidiana es profundamente espiritual, porque requiere un diálogo permanente con uno mismo y una relación honesta con la propia vulnerabilidad. No se trata de nunca caer, sino de nunca renunciar a levantarse. Es una danza entre la disciplina y la compasión, entre la firmeza hacia nuestras metas y la ternura hacia nuestras imperfecciones. Esta filosofía también subraya que la grandeza se multiplica cuando se comparte. Un gesto amable puede transformar el día de alguien. Una palabra alentadora puede reavivar una esperanza dormida. Un acto de integridad puede inspirar a otros a actuar con la misma nobleza. La grandeza cotidiana tiene un poder expansivo. No solo transforma a quien la practica, sino que se esparce como una fragancia suave que eleva la atmósfera alrededor. En un mundo donde muchas personas se sienten desconectadas de sí mismas y de los demás, esta lección se convierte en un punto de luz luminoso, que cada uno puede ser un punto de luz, una fuente de inspiración silenciosa que, sin discursos, sin escenarios, sin grandilocuencias, contribuye a la transformación del entorno. La grandeza cotidiana también implica honrar el oficio de vivir, abrazar la responsabilidad de ser artesanos de nuestra existencia. Significa elegir conciencia en lugar de automatismo, gratitud en lugar de queja, paciencia en lugar de prisa, propósito en lugar de dispersión. Y aunque estas elecciones parezcan sencillas, su constancia las convierte en pilares que sostienen una vida extraordinaria. Esta séptima lección, en esencia, invita a reconocer que el milagro no está en los grandes logros, sino en la capacidad de vivir cada día con profundidad, en entrenar la mente para ver belleza donde otros ven monotonía, en cultivar el tipo de carácter que no necesita reconocimiento externo porque encuentra satisfacción en su propia coherencia interna. La grandeza cotidiana es la confirmación final de todo el viaje. No necesitas ir al Himalaya para encontrar plenitud. No necesitas renunciar a todo para hallar sabiduría. No necesitas un acontecimiento extraordinario para despertar tu potencial. Lo que necesitas es vivir cada día con la dignidad de quien sabe que su vida es una obra en curso y que cada acto, por pequeño que sea, merece ser hecho con excelencia, con amor y con autenticidad. Y así, esta última lección revela la verdad más profunda del camino espiritual. La grandeza no se alcanza, se practica, no se encuentra al final del camino, sino en cada paso, porque una vida plena no está hecha de momentos excepcionales, sino de momentos ordinarios vividos de manera extraordinaria. Al llegar al final de este viaje, inspirado en The Monk Who Sold His Ferrari, la conclusión se despliega como un amanecer tranquilo que ilumina con claridad todos los senderos recorridos, recordando que la verdadera transformación no reside en un solo instante de epifanía, sino en la integración consciente de cada lección que hemos explorado, el despertar interior que nos devuelve la soberanía sobre nuestra existencia, el dominio de la mente que nos permite elegir pensamientos y dirigir nuestra energía, el propósito elevado que da dirección y sentido a cada acción, la disciplina espiritual que sostiene la estructura del crecimiento interior, la simplicidad consciente que libera espacio para la claridad y la presencia, el servicio y la compasión que expanden nuestra humanidad y conectan nuestra vida con la de otros,
y la grandeza cotidiana que nos enseña que la plenitud se construye en los pequeños actos repetidos con intención y autenticidad. Cada una de estas lecciones no es un concepto aislado, sino un hilo de luz que, entrelazado con los demás, forma un tapiz de sabiduría práctica y profunda que guía a quien lo adopta hacia una vida más consciente, equilibrada y significativa. La conclusión nos recuerda que todo cambio verdadero comienza dentro, que la transformación externa es un reflejo inevitable de la claridad, la disciplina y el propósito que cultivamos en nuestro interior, y que cada día ofrece una oportunidad renovada para practicar estos principios, para aplicar la enseñanza a nuestras decisiones, emociones y relaciones, y para experimentar la vida no como una serie de obligaciones o expectativas ajenas, sino como un espacio sagrado donde cada pensamiento, cada gesto y cada elección cuentan. En este cierre, el oyente es invitado a reflexionar sobre la continuidad de este viaje. No se trata de alcanzar un punto final ni de acumular logros tangibles, sino de vivir con coherencia, con intención y con gratitud, reconociendo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones ni títulos, sino en la calidad de nuestra atención, en la profundidad de nuestra presencia y en la amplitud de nuestro impacto positivo sobre los demás. La conclusión también subraya que estas lecciones no son ideas abstractas, son herramientas prácticas, que cuando se adoptan de manera consistente, cambian la manera en que enfrentamos el estrés, la incertidumbre y la adversidad, transforman la relación con nosotros mismos y con los demás, y abren la puerta a una experiencia de vida más plena, auténtica y resiliente. Al mirar hacia atrás, se puede percibir que cada paso del camino, cada instante de disciplina, cada momento de compasión, cada decisión de simplificar, cada acto consciente, ha sido parte de una coreografía silenciosa que conduce hacia la maestría personal, hacia un equilibrio entre ambición y paz, acción y reflexión, logro y serenidad. Finalmente, esta conclusión plantea una pregunta atemporal y provocadora, un recordatorio que resuena más allá del momento de la escucha. Si cada día contiene la posibilidad de despertar, de elegir con intención, de servir y de vivir con grandeza en lo cotidiano, ¿qué pasaría si decidiéramos abrazar plenamente estas lecciones no como teoría, sino como práctica viva y continua, transformando nuestra existencia en un reflejo de todo el potencial que ya reside dentro de nosotros? Así, la narrativa cierra su ciclo invitando al oyente a sostener el fuego del aprendizaje, a caminar con determinación hacia la coherencia interior y a vivir cada día como un testimonio silencioso de que la verdadera vida extraordinaria no se encuentra en la acumulación de experiencias externas, sino en la profundidad con la que se vive cada momento, en la claridad con la que se piensa, en la intención con la que se actúa y en la autenticidad con la que se ama, dejando que cada uno de estos principios se transforme en luz tangible que guía no solo nuestra propia existencia, sino también la de quienes tienen la fortuna de cruzar nuestro camino.